¿De qué nos vas a hablar, Pablo, ahora? ¿Qué tema trajiste así para arrancar? Vamos a ocuparnos de los salarios. ¿No te parece Sí, a vos que es porque necesario? hay un dato que, a ver, no solamente de los salarios, sino de los ingresos. Que no, es parecido, pero no es igual. Pero no es lo mismo. Pero no es igual. Pero lo vamos a plantear desde una perspectiva que revela un poco lo que es este modelo económico. Bien. ¿No? Me parece que eso es muy descriptivo. Porque por un lado, bajó la desigualdad en el primer trimestre entre lo que se denomina el sistema Gini, que es entre los que más ganan, el decil de los que más ganan y el decil de los que menos ganan, ¿no? Hay una pequeña merma de esa desigualdad. Una pequeña merma que no logra revertir, obviamente, lo que ha sido la caída del poder adquisitivo de muchas familias durante 4 años, pero que también expone la heterogeneidad que presenta hoy la Argentina, ¿no? Porque vos tenés los que ganan mucho, los que ganan bastante, con una diferencia importante, y después tenés en las categorías medias y bajas muchas diferencias, muchas heterogeneidades, muchas desigualdades. Y te podés encontrar con que hay sueldos promedios en algunos hogares, o ingresos promedio, no voy a hablar de sueldos, sino de ingresos promedio, que a veces no superan los 40.000 pesos. En ese transitar está un poco la Argentina. Y es por eso que muchas buenas anuncios económicos o políticas económicas o resultados económicos terminan desvaneciéndose, porque cuando las pones en... ¿Viste cuando vos encontrás, no sé, una joya? Si después vos la joya la pones en un tacho y pierde. Va perdiendo, valor, ¿no? Claro, no es el mismo esa joyita es como que en el escenario, si vos la pones en un tacho de basura, no va a dimensionarse. Bueno, de alguna manera de esto sucede. Cuando te encontrás con una buena noticia, pero después la pones en el escenario global y ves que no, que esa buena noticia va desvaneciendo. Pasa un poco con el crecimiento económico. Ayer el presidente Alberto Fernández decía que hay una mayor demanda de dólares porque hay un crecimiento económico. Y es real, porque existe un crecimiento económico. Ahora, ¿a quiénes favorece? ¿Es un crecimiento que genera desarrollo, que mejora la calidad de vida de una mayoría? Bueno, ahí está la discusión, ¿no?, que se plantea en ese escenario. Pero vamos a verlo en datos para analizar un poquitito, porque es un informe oficial del INDEC, ¿no? Bueno, dale. La distribución del ingreso registró en el primer trimestre de este año una mejora en el nivel de equidad respecto a igual periodo del año pasado. Y este punto es central, porque cuando vos lo comparás con igual periodo del año pasado, estás comparando con un periodo en el que veníamos saliendo de una pandemia. ¿Qué hizo la pandemia? Profundizó las inequidades. Sí. Nos hizo cada vez en una situación peor, digamos, en relación a cómo estábamos. Bueno, esa es una discusión central en este contexto. Es sobre qué punto vamos a comparar. Entre enero y marzo pasado, el ingreso per cápita familiar de las personas alcanzó un valor de 0,430 puntos. Y ya vamos a explicar qué significa esto, ¿no? Contra 0,445 de igual periodo del 2021, que, insisto, era la salida de la pandemia. Esto se representa en lo que se denomina el coeficiente de Gini. Si vos te acercás al 0, quiere decir que hay más equidad. Bien. Y si te vas hacia el 1, hay mayor desequilibrio. Sí, y ¿no? estamos más o menos en la mitad. Claro, en la mitad. Más o menos estamos allí en la mitad. La brecha entre el 10% de la población con menos ingresos y el 10% que tiene la renta per cápita más alta es de 15 veces. O sea, el promedio entre los que más ganan es 15 veces un ingreso superior al que menos gana, ¿no? Si bien marcó una baja de 2 puntos, esto es en relación a la salida de la pandemia, ¿no? Un escenario que ya era dramático por sí mismo. La pandemia hizo que los que ganaban bien ganaran más, y los que ganaban menos quedaran en una situación de mucha indefensión. La suma total de ingresos para el total de la población de referencia fue de 1.152.567 millones de pesos. Significó un incremento, esto es la suma de todos los ingresos, ¿no? Porque vos dijiste, ¿dónde entro yo acá en este Claro, en ¿qué porcentaje estoy en ese billón? Bueno, entre todos
estás ahí, ¿no? Esto ha significado un incremento del 58% en relación al igual trimestre del 2021. Claro, toda pero la acá, ¿cuál es el población impacto? La inflación. ¿No? Si tenés una inflación del 60%, es más o menos ahí, ¿no? El ingreso promedio per cápita, acá estamos hablando de si vos dividís todo ese monto en la cantidad de personas, estamos hablando de 29 millones de personas que trabajan, activas, que tienen claro, los ingresos, que tienen ingresos, ¿no? Que están activas económicamente. Sí. Porque a veces trabajan de manera formal, a veces informal, a veces trabajan algunas horas, a veces trabajan, bueno. Si tomamos en esas 30 millones de personas, el ingreso promedio en la Argentina es de 40.000 pesos, 39.644. Ahí metimos todos en la bolsa. Los que ganan un montón, todos los ingresos. Y los que, ese billón y bueno. Sí. Ahí vos tenés 40.000 pesos aproximadamente. 40.000 pesos. Por eso te marca mucho la distancia entre los que más ganan y los que menos ganan. Claro. Que es una distancia abismal en la Argentina y que plantea ese enorme... ¿Es un problema de este modelo económico? No. La discusión que nos estamos... Porque es una situación que viene ya desde hace un largo tiempo. La discusión que nos estamos planteando es si este modelo lo corrige. Y en todo caso, si lo corrige en los tiempos que se necesitan, ¿no? Vamos a ver más detalles. La encuesta permanente de hogares indicaba que el 60% de la población dijo percibir algún tipo de ingreso. Por eso viste que no quería hablar de salarios, porque a veces es un ingreso, una changa o lo que fuera. Estimado en una cifra promedio, ese 60% de la población, de 64.737 pesos para el primer trimestre del año. Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo fue el equivalente a 23.628 pesos, ¿no? Estamos hablando del nivel más bajo, ¿no? de ingresos, 23.000 pesos. Y el estrato medio, el sueldo promedio es de 60, bueno, insisto, no es sueldo sino ingreso, vamos a hablar de ingresos. Es de 60.689 pesos. Y el del más alto, cuando haces un promedio, 155.000, ¿no? Ahí tenés en promedio lo que significan para medir los deciles, que es lo que después se toma en el coeficiente Gini. Los varones tuvieron un ingreso promedio, aquí se plantea claramente lo que es la desigualdad en la Argentina. Mira la diferencia. Los varones, el sueldo promedio, o el ingreso promedio en realidad, 75.552 pesos, y el de las mujeres, 54.205 pesos. Por eso cuando hay gente que discute la cuestión si hay o no violencia de género, ¿viste? Que te dicen, no, porque en realidad la violencia es igual a todo. No entiende, ¿viste? No, claro. Claro, no, porque hay un concepto de desigualdad sistemático que se da en la violencia física, en la violencia psicológica, también en la violencia económica. Que una mujer gane menos, que no pueda acceder a lugares preferenciales, a lugares jerárquicos, a lugares que habitualmente son destinados a los varones, es un acto de violencia social. Es un acto de discriminación. Por eso ahí vemos también este aspecto, ¿no? Las mujeres ganan en promedio un 20.000 pesos menos que los hombres, sí. ¿No? Bueno, algunos datos interesantes de este informe del INDEC que nos pone, ¿no? En una situación de debate sobre por qué los datos positivos no terminan teniendo el impacto positivo que deberían. Si crece el PBI, si vos tenés una caída de los niveles de desigualdad, y bueno, pero empezás a ver, sí crece el PBI, pero pierden los salarios, pero cae la desigualdad, pero en relación a la pandemia, que es cuando creció. Entonces empezás a ver que en la letra chica y en los marcos comparativos hay un escenario en el que muchas y muchas familias argentinas, hablamos de millones, hoy quedan fuera de las bondades que pueda tener el crecimiento económico. Bueno, buenos datos para pensar y para hacer algo, sobre todo. Ojalá que se pueda hacer. Gracias.